¿Qué tal amigos? El día de hoy les traemos un nuevo video en el cual vamos a explicar la crisis económica de 1982, además de todos sus factores como las causas, las consecuencias, el contexto nacional y el contexto internacional que tuvo en esta etapa tan catastrófica para nuestro país. Así que si les interesa amigos, pues venga intro y vamos con el video. Crisis económica de 1982. Causas. Haremos énfasis en los puntos cuándo, quiénes y por qué de esta crisis económica en 1982 en México. ¿Cuándo? Sabemos que esta crisis comenzó en 1982 y fue una de las peores décadas en México. Uno de los principales problemas fue el incremento de los precios del petróleo y que el país tenía demasiadas deudas externas, además de que hubo una fuga multimillonaria de dinero y trajo una devaluación del peso mexicano de 12.5 a 2.800 pesos viejos. ¿Quiénes? En esos tiempos México era uno de los mayores deudores para Estados Unidos para aquella década, lo cual causó una condena más al país. ¿Por qué? México no podía pagar sus deudas, hubo un incremento demasiado alto en los precios del petróleo. Como ya lo mencioné antes, la fuga de miles de millones de pesos del país trajo consigo una devaluación muy alta del peso y, en resumen, los tres puntos más importantes que podemos ver aquí es la fuga del capital del gobierno del país, la devaluación del peso que hubo y que hubo una hiperinflación, además de la alza del costo del petróleo. Yo les voy a presentar algunas consecuencias de la crisis económica de 1982. Bueno, a base de las causas como la hiperinflación, la subida del costo del petróleo, la devaluación, el desvío de dinero y también la deuda externa, que fue una de las más importantes, a base con esto surgieron algunas consecuencias, como por ejemplo el aumento del desempleo que fue en un 23,8%, el aumento de la deuda pública que fue tanto como nacional como internacional, la disminución de la producción agrícola e industrial y el descenso de salarios, lo que significa que los salarios fueron bajando. También está la devaluación de la moneda, lo que significa que se le dio un menor precio o valor a la moneda, lo cual fue de un 8.60 a un 60. El descenso de las exportaciones, lo que significa que ya las exportaciones a otros países fueron bajando. La distribución de la riqueza bajó hasta un 50%. El poder adquisitivo de los salarios cayó en un 42%. Estas serían algunas consecuencias de la crisis económica de 1982, la cual fue una crisis más importante para México. Bueno, ahora es mi turno. Yo soy Marco Antonio Tejeda Bello y les voy a hablar sobre el contexto social del México de 1982. Ahorita vamos a ver y dice 1982. Lo primero hay que entender de este contexto que lo más importante es quién lo gobierna, ¿no? Y en este caso es López Portillo, quien dice una famosa frase: voy a defender el peso como un perro. Esto en ese momento sería inaceptable, pero en ese momento fue muy famoso y si ustedes lo buscan es completamente real. Y después podemos ver una imagen de un banco. Y es que esto no era ninguna coincidencia. Para los años dorados de México los bancos eran muy importantes. También para entender un poco el contexto hay que entender que en ese tiempo los bancos no eran como ahora, sino que ellos tenían un cambio de pesos a dólares y tú podías hacer el cambio así como tú quisieras. Podrías tener tu divisa en dólares, podías tener tu dinero en pesos y no había ningún problema, ya que el peso tenía un precio fijo y era muy difícil que este se devaluara tan fácil. Podemos ver una industria muy fuerte. Me parece la imagen de una industria muy fuerte, me parece que es una
acerera en Monterrey. En Monterrey se dio mucho la industria del acero y es muy importante para allá, pero en ese momento empezó a destacar. También podemos ver un tranvía en la Ciudad de México, también muy importante. El transporte público se empezó a desarrollar y las personas viajaban y viajaban cada vez más a la Ciudad de México en busca de trabajos, y es algo completamente comprensible. También podemos ver una imagen de la Ciudad de Puebla en donde cada vez se nota más una eficiencia de carros, donde se nota una pavimentación del centro, y es que esto también las personas cada vez se acostumbraban más a vivir en ciudades y cada vez fue un importante entorno porque las personas se adaptaban a dejar las zonas rurales en busca de trabajo, se adaptaban a vivir en ciudades, se adaptaban a una economía más volátil, y esto es lo que ahora conocemos como sociedad, pero en aquel momento fue un cambio impresionante. Bueno, este es el entorno social y político de estos años. Contexto internacional. La década perdida de Latinoamérica. La crisis de la deuda latinoamericana, también conocida como la década perdida de América Latina, fue una crisis financiera que se desarrolló a inicios de los años 80, cuando los países latinoamericanos alcanzaron un punto en donde su deuda externa excedió su poder adquisitivo y no eran capaces de hacer frente a los compromisos adquiridos de pago. Así, mientras la peligrosa acumulación de deuda externa se produjo durante varios años, la crisis de la deuda comenzó cuando los mercados internacionales de capitales se dieron cuenta de que América Latina no sería capaz de pagar sus préstamos. Esto ocurrió en agosto de 1982, cuando el secretario de Hacienda de México, Jesús Silva Herzog Flores, afirmó que el país ya no sería capaz de pagar su deuda. México declaró que no podía cumplir con las fechas de vencimiento de los pagos y anunció unilateralmente una moratoria de 90 días. También solicitó una renegociación de los plazos de pago, nuevos préstamos con el fin de cumplir sus obligaciones previas. A raíz del incumplimiento de México, los bancos comerciales redujeron significativamente o detuvieron por completo la entrega de nuevos préstamos a América Latina. Como gran parte de los préstamos latinoamericanos eran a corto plazo, la crisis sobrevino cuando fue rechazada su refinanciación. Miles de millones de dólares de préstamos que habían sido refinanciados eran ahora debidos con vencimiento inmediato.